Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. En una oportunidad me preguntaron de por qué en la oración de ofrenda y de diezmo, por qué solo pedía bendición para el que da, y por qué no pedía bendición para el que no da, porque así lo dice la palabra. Así lo dice, hermano. Y fíjese que en respecto a dar, no da el que tiene, sino que da el que quiere, ¿verdad? Entonces usted no va a encontrar ni un pasaje en la Biblia donde diga que bendecir al que no da. O sea, hemos oído oraciones, pero no dice. La palabra del Señor es clara. Hablando en la segunda carta a los Corintios, no es la enseñanza, solamente quiero compartir esto con ustedes. Es en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Acuérdense que ahí se está recogiendo una ofrenda para los pobres. Ese es el contexto de este pasaje. Dice el 9:6, pero esto digo, yo creo que hay que bajarle un poquitito a esto porque está dando un poquitito nada más. Gracias, hermano. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, número uno, ni por necesidad. Va a dar la razón, porque Dios ama al dador alegre. Pero Dios ama al dador alegre. Entonces, y cuando habla de que Dios ama al dador alegre, no olvide que Él no está viendo la cantidad. Él está viendo su corazón. ¿Cómo usted entrega eso? Usted, hermano, puede entregar un centavo, pero para Dios es suficiente. Si usted lo entregó de corazón, va. Pero usted puede entregar $5,000, pero si, bueno, aquí están estos $5,000 porque le sobraron, ya estuvo. Porque Él ve el corazón, no ve las cantidades. Amén, hermanos. Así que Él dice, porque Dios ama. Oiga la palabra que utiliza. No dice que Él ama al dador alegre. Amén, hermanos. Capítulo 25 de Génesis. Gracias al Señor vamos avanzando. En estos 18 versículos vamos a ver 3 historias. Nos vamos a detener en una de ellas. Vamos a hacer más énfasis. Fíjese de que si usted ha puesto atención a la lectura de estas enseñanzas, recuerde que el que está escribiendo es Moisés. Él siempre va a escribir algo donde él quiere hacer un énfasis y va a poner, ¿cómo se llama? En el escrito, personajes bíblicos, pero más que todo va a hacer énfasis en uno o en dos. En este caso aquí vamos a ver el fin de Abraham y el inicio de Isaac, porque aquí se termina lo de Abraham, pero el Señor va a iniciar con Isaac. En los nombres que vamos a leer, porque son genealogías, vamos a encontrar una persona importante para Moisés. ¿Por qué? Porque de esos descendientes de Abraham, va a aparecer el suegro de él 400 años después. Entonces ya está mencionando él aquí, que es descendiente también de Abraham, pero con otra esposa. Aquí también vamos a leer el cierre de Ismael. Aquí ya no se va a volver a hablar de Ismael, se va a hablar más adelante de los ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? ¿Quiénes son?
¿Ah? ¿Quiénes son los ismaelitas? Los que compraron a José. Vaya, entonces, ¿y para dónde se lo llevaron? Para Egipto. Ellos eran comerciantes. Por eso usted puede entender eso. O sea, ellos andaban comprando, o sea, eran comerciantes. Era como algunos de nosotros. Nosotros compramos alguna cosa y la revendemos. Y eso es legal, hermano. Eso no es pecado ni nada. Usted compra un artículo en $5 y usted lo puede vender en en $7, $8, $10. O sea, eso no es ningún problema. Entonces así eran ellos. Pero aquí ya ni de Abraham, ni de, ¿cómo se llama? Ni de Benjamín, Ismael, ya no va a hablar. Ya no va a hablar. Entonces, ¿en quién se va a enfocar Moisés? En Isaac. En Isaac. Así que dice la palabra del Señor en el capítulo 25 de Génesis, del versículo 1 hasta el 18, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Lo vamos a leer despacito, porque si no me puedo morder la lengua por los nombres, son bastante complicados. Algunos va. Dice la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 25, Abraham tomó otra mujer. En algunas traducciones dice otra esposa. O sea que Abraham tuvo 3 esposas. Esta la tuvo después de que Sara había muerto. La segunda esposa era la hija de la mamá de Ismael, ¿verdad? Agar. Entonces dice ahí, Abraham tomó otra esposa cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Joksan, Madán, y oiga, Madián, Isbac y Sua. Esos eran los hijos, 6. Ya va a ver cómo va a ir creciendo la descendencia de Abraham. Dice, Joksan, aquí agarra solo a uno, va a agarrar a 2. Joksan engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín. Hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abidá y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Todo. Esto es tuyo, le dijo. Y oiga, ¿qué hace con los hijos? Con los otros. Pero a los hijos de sus concubinas. Oiga lo que dices. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac. ¿Por qué los envió lejos? Porque le iban a dar problemas. Y cuando hablamos de lejos, comenzaron, aquí esto es Israel, el púlpito de Israel, y aquí se comenzaron a sentar así. ¿Quiénes son esos? Todos esos son árabes. Dice ahí, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo. Oiga, hace el énfasis, su hijo. O sea, porque para Dios, Isaac era el único que tenía que estar. Pero usted ya conoce toda la historia, ¿no? Entonces, para el Señor es Isaac. El Señor le había dicho a Abraham que iba a tener descendencia. Pero esa descendencia tenía que ser en Isaac. Pero como usted ya conoce la historia de Abraham con Agar y todas esas cosas ahí. Pero está haciendo énfasis, dice, de su hijo. Mientras él vivía hacia el oriente en la tierra oriental. Versículo 7. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y oiga esto, y le sepultaron Isaac e Ismael
Fíjense que en la cultura de ellos nunca se ponía el segundo. Jamás se nombraba al primero. Pero ¿por qué va a poner esto Moisés? Acuerde que Moisés está contando la historia a la que iba a ser, bueno, a la que ya era nación de Israel, porque ellos fueron nación cuando el Señor le entrega los mandamientos en el monte Horeb o el monte Sinaí. Pero dice aquí, y lo sepultaron Isaac e Ismael. ¿Por qué está haciendo esto Moisés? Por lo que va a pasar después. Porque el Señor, esto va a ser la otra semana, le va a decir a Rebeca que el mayor servirá al menor. Y usted puede decir, ¿y por qué? Pero eso no es justo. Cuando nosotros decimos eso, olvidamos la soberanía de Dios. Él puede hacer lo que Él quiere. Usted lo único que puede hacer es enojarse, pero hasta ahí nomás. Pero Él va a seguir haciendo lo que Él quiere. Amén, hermanos. Dice, y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré. Ya vimos que eso se convierte allá en Hebrón, ahí ya es Hebrón. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, ahí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Acuérdense que Macpela lo que significa es la cueva de los dos. Así eso es lo que significa Macpela. Ahí va a ser enterrado, ya vemos ahí, Abraham con Sara, después Isaac con Rebeca y así Jacob con su segunda, con su primera esposa, que no es Rebeca, sino que es Lea. Y sucedió después de muerto Abraham, oiga esto, hermano. Allá en el 5 hemos leído que Abraham dio todo lo cuanto tenía Isaac. Lo dejó millonario. Pero oiga lo que va a decir aquí. Porque una cosa es que usted le deje algo a su hijo y otra cosa es que Dios lo bendiga a usted. Creo que es en Proverbios 19. Si no estoy mal, creo que es en el versículo 14, donde dice que la casa y las riquezas son herencia de los padres. Así dice. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Y la mujer sabia es herencia de Jehová. Así dice. Pero está haciendo énfasis en lo material. Pero aquí oiga lo que dice. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mixam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus vías y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. A su pueblo es a los que le habían salido de él. Y habitaron, aquí va a decir la región que ellos habitaron. Recuerde que ellos eran comerciantes. Es como si usted vaya a comprar a San Miguel y de allá compra en San Miguel y va a vender a Santana, así para que tengan una idea. Y habitaron desde Ávila hasta Shur,
que está enfrente de Egipto, viniendo de Asiria. O sea, estamos hablando, viniendo de Asiria desde norte a sur. Y esto lo vamos a explicar en la NBI. Y murió en presencia de todos sus hermanos. Oramos. Señor, bendice tu palabra. Señor, háblanos para la edificación de nuestras vidas. Pero no solamente para ser edificados, sino que también para poner por obra tu palabra. Gracias te damos, te alabamos y te bendecimos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, el tema, el fin de Abraham y el inicio de Isaac. Nos vamos a ir deteniendo, hermanos, no en todo lo que hemos leído, pero vamos a ir sacando enseñanzas que son bien importantes. La primera enseñanza que podemos sacar es desde el versículo 1 al 4, donde usted se da cuenta de que Abraham continúa teniendo hijos. Fíjese de que Abraham tenía ya en este momento, ¿cuántos años tenía ya? 140 años. 140 años, o sea, él ya era un anciano. Era una persona sumamente anciana. Algunos creen que sus concubinas él las había tenido antes. Acuérdese que Agar no fue concubina de él. Era esclava de Sara, y Sara se la entregó, y llegamos a ese momento donde dijimos de que el hacer eso, Sara, es como decirle, vaya, como no te puedo dar hijos, ella te los va a dar. Pero entregarle eso era algo legal en esa época, y era que era su esposa. Pero si usted leyó ahí, estamos hablando de concubinas. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? De que Abraham, aparte de Sara, aparte de Agar, tuvo concubinas. Cuando hablamos de concubinas, estamos hablando de plural. Pueden ser 2 o más. Entonces, pero dice ahí la palabra del Señor de que le dio a todos, aquí está esto, y comenzó a repartir él. Y le entregó todo a Isaac. Ahí lo que podemos ver, hermano, porque en el capítulo 17, Abraham tiene 90 años. Tiene 90 años y le falta 10 años para que nazca Isaac. Pero el Señor ya le está diciendo algo que en el futuro se va a cumplir. ¿Y qué es lo que le está diciendo ahí en el 17:4? He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, que es padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. O sea, salieron pueblos, naciones. O sea, aquí Abraham ya está viendo cumplido lo que el Señor. Al finalizar, cuando lleguemos con Jacob y Esaú, hermano, la descendencia de Abraham llega solo ahí hasta Jacob y Esaú, son 46, y todas van a ser naciones. Todas van a ser naciones, las cuales se van a sentar. Y de Esaú va a salir los edomitas, porque se va a establecer la nación de Edom. Entonces podemos ver ahí la primera enseñanza es que Dios, cuando le dice algo a usted, pero oiga esto, hermano, cuando Dios le dice algo a usted, pero si viene alguien y le dice, mire, el Señor dice eso, yo creo, hermano, en la profecía, yo creo en los dones, yo creo en los ministerios. Por eso en la tarde yo voy a hablar de eso, porque alguien me preguntó con respecto a eso. Y yo creo esto, le voy a decir por qué. No porque me lo contaron, sino porque yo viví una experiencia. Y quizás alguno de ustedes no la conoce, yo la voy a compartir en la tarde. Yo viví una experiencia.
Entonces yo no entendía nada, hermano, con respecto, estoy haciendo un pequeño paréntesis, yo no entendía nada con respecto a eso, pero el Señor me mostró algo a mí y tuve una experiencia. Por eso cuando la persona se me acercó y me preguntó, y esto fue a raíz de la enseñanza del día jueves, entonces yo les dije de que iba a preparar una enseñanza para podérselas dar, y este domingo llegó el momento que yo la voy a compartir. Entonces, vuelvo a repetir, si Dios le da una promesa a usted, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir, hermano, porque Él no miente. Pero si es Dios dándosela a usted. Pero si viene una persona y le dice algo a usted, que es una palabra que Dios, ya le voy a explicar algo también, sucedido en mi vida, que Dios dijo esto y esto y esto, pregúntele al Señor. Pregúntele al Señor. Porque si el Señor le quiere decir algo a usted, Él se lo puede decir, o puede enviar a alguien. Y yo creo en eso, yo lo creo. Le voy a hablar de dos cosas que ya les he hablado aquí. Cuando inició la iglesia, no teníamos nada. Pero bien me acuerdo, porque no se me va a olvidar. ¿Cómo se me va a olvidar eso? Nosotros abrimos en el 2007. En el 2007. El 2008, nosotros abrimos en abril. El 2008, el 1 de enero, a las 6 de la mañana, yo estaba orando. Y yo les he comentado que no era una oración, era un reclamo. Era un reclamo que yo le estaba haciendo al Señor. Y yo le decía, Señor, yo vine primero aquí. Y a mí nadie me ha ayudado. Y esto lo decía porque el pastor Corcio, 7 meses después, vino a establecer la obra. Y gloria a Dios, él ha sido muy bendecido. Y yo no estoy molesto por eso. Él hace su trabajo y yo hago mi trabajo. Y ahí estamos, hermano. Ahí estamos bien claros. Lo que le quiero decir de que yo estaba llorando, reclamándole, Señor. Y de repente no teníamos nada, hermano. Nada. Solo las poquitas sillas que teníamos allá, donde ahora tiene la iglesia el hermano Oscar. Ahí comenzó la iglesia, pero la reunión comenzó allá en Jardines. Y de repente la voz del Señor y me dijo, oiga, no le pidas nada a nadie, porque yo te lo voy a dar todo. Entonces yo me puse contento y yo les vine a decir a los hermanos, como habíamos como 20 hermanos, el Señor me habló. Y los hermanos, ¿y qué le dijo? Que no le vayamos a pedir nada a nadie. Así que prohibido pedirle algo a alguien para esta iglesia. Prohibido. Así, esas fueron las palabras. Vaya, ahora puede ver usted. Entonces, como yo puedo dudar de que no fue el Señor. O sea, Él me dijo. La otra fue, no el Señor, el hermano Santín. Por eso le digo. Entonces yo estaba con el dilema de ¿cómo se llama? De seguir trabajando en lo secular, porque el Señor me estaba diciendo que venite para acá, venite, andate a trabajar conmigo, pero yo no quería, hermano. Entonces yo estaba en ese dilema, y más que me iban a nombrar presidente de la cooperativa donde yo trabajaba, y esa había sido mi oración desde que llegué. Primero, que me dieran la oportunidad de trabajar con mi propio vehículo. Segundo, que fuera, socio, y de ahí que fuera directivo, y de ahí que me pudieran nombrar como presidente. Ese era mi sueño. Y cuando ya se había dado ese momento, hermano, que ya había trabajado 12 años ahí, y yo desde que entré, esa era mi oración. Y a los 12 años, hermano, se me abre la oportunidad. Y yo dije, ya me contestó el Señor, di gloria a Dios, porque me dijeron, a ti te vamos a proponer y vos vas a quedar, porque eso ya se sabía desde antes de que se llegara a la elección, ya se sabía, porque ya estaba ahí rumores entre los compañeros. Pero de repente el Señor me dice, salite. Y yo digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces, porque yo creía de que cuando me dijeron ellos era el Señor, pero no era el Señor. Porque el enemigo lo puede bendecir también a usted. Entonces yo le decía, Señor, ¿y cómo voy a hacer?
la Pamelita chiquita, Kevin pequeñito, mis hijos pequeños. ¿Cómo va a ser, Señor? Y yo ganaba bien, hermano. Yo les he contado varias veces, en varias oportunidades, que yo ganaba más de $2,000. Y la iglesia pequeñita, el Señor me estaba diciendo que me salga. Y la iglesia no me había dado ofrenda. Nunca, en esos par de años que tenía ya. Era un conflicto. Pero íbamos para Guatemala. Y ya pasando Izalco, el hermano Santín iba aquí. Iba aquí los hermanos con los que me acompañaban, aquí atrás y adelante. Y de repente la mano, y me dice el hermano Santín: hermano, el Señor me ha dado una palabra. Dígale, dije. Y solo me dijo esto, mire, hermano: dice el Señor que bogue mar adentro. Cuando me dijo eso, hermano, él no sabía nada de lo que yo le estoy contando. Él no sabía de que yo estaba con ese conflicto. Entonces, cuando él me dijo eso, yo sabía que era el Señor el que me estaba hablando, por boca del hermano Santín. Eso fue miércoles. El lunes yo estaba renunciando, y lo demás es historia. Nunca me ha hecho falta nada. 2 años después de que yo dejé mi trabajo, la iglesia me comenzó a dar una ofrenda, y la ofrenda fue de $150. Y en ese momento, todavía, gloria a Dios, todavía sigo pagando $140. Y en la casa yo tenía que pagar $140 de casa, y me quedaban $10. Pero esa era una prueba de fe, hermano. Pero como yo le hice caso al Señor, le creí, más que todo le creí al Señor, hermano, Él hasta ahorita no me ha abandonado. Y a partir de ahí, hermano, es que Él me comenzó a llevar a otros países. ¿Y con qué dinero? Usted no me pregunte, pero Él ya me llevó y me continúa llevando. Vaya, entonces ahí le puse ya 2 casos. Uno que el Señor me dijo a mí, y el otro fue que por medio del hermano Santín, él me habló. ¿Y cómo puedo saber de que era el Señor? Porque hasta ahorita, hermano, no he dejado de comer. Hoy compré unas cosas que necesitaba personal, y ahí tenía el dinerito. Porque me llamaron y me dijeron: es tanto. Va, está bien, ahí tenía. Entonces ahí estoy diciendo, eso es lo que yo les digo, de que cuando el Señor dice una cosa, Él lo va a cumplir. Amén. Entonces eso es lo que ha sucedido con Abraham. Y dice el versículo 7: estos fueron los días que vivió Abraham. ¿Cuánto vivió Abraham? 175 años. Ojo con esto. Si Abraham muere de 175, en ese momento, ¿cuántos años tiene Isaac cuando él muere? Y aquí yo les voy a explicar algo que ya les expliqué, que los libros de la Biblia no relatan las historias cronológicamente. No, ellos escriben según los personajes que ellos quieren resaltar, para que el pueblo pueda conocer cómo se originó todo. Vaya, si él tiene 175 años y se murió, ¿cuántos años iba a tener Isaac? Está fácil, hermano, porque Abraham tú, ¿cuánto? 75 años. Ahora yo les voy a hacer una pregunta, y aquí voy a ver si leen por lo menos lo que vamos a enseñar. ¿De cuántos años tuvo Isaac su primer hijo? Él se casa de 40. ¿De cuántos años tiene sus gemelos? Porque ahí hay algo clave, hermano. ¿De cuántos años él tiene a sus gemelos, a sus únicos? La Biblia lo dice. Él los tuvo a los 60 años. Vaya, entonces, ¿qué les quiero decir? Oiga esto, porque aquí está hablando de la muerte de Abraham. Lo que quiere decir aquí el pasaje es que Abraham conoció a Jacob y a Esaú. Porque si Isaac tenía 60 años, aquí lo dice el versículo 26, después salió su hermano trabado de su mano en el carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob,
y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces les quiero decir de que Abraham tuvo la bendición de chinear a Jacob y a Esaú. Imagínense todas las bendiciones que le está dando el Señor, porque los abuelos se enloquecen con los nietos, y se enloquecen tanto que después le quieren quitar el derecho a la mamá y al papá. Sí, no, los abuelos son abuelos y los papás son papás, ¿verdad? Y en esa relación tienen que tomar las decisiones los papás. Los abuelos pueden dar sugerencias, pero las decisiones las toman los papás. Amén, hermanos. Vaya, entonces dice ahí, imaginen lo que vamos aprendiendo, y dice ahí, y lo sepultaron. No me falta aquí. Y exhaló, estoy en el 8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez y anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. En el original no dice ahí que fue lleno de años, sino que dice que tuvo una buena vejez. Así dice. O sea que el Señor, aparte, bueno, Él tuvo dificultades como cualquier otro de nosotros. Acuérdate que era un ser humano, pero dice que Él tuvo una buena vejez. Eso, hermano, eso para los que ya pasamos de 60, no para Brian, no para el hermano Walter Candray, ni para su hermana, sino que ya los que pasamos de 60, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Vivir una buena vejez. Sí, hermano, o sea, en mi caso, hermano, si soy de los fuertes, tal vez llegaría a 80, pero ya tengo 61, o sea que me faltan 19. Entonces esos 19 años, usted no me va a venir a quitar la bendición de que yo no disfrute esos años que me quedan, ya sean pocos o yo lo voy a disfrutar. Yo lo puedo disfrutar al máximo, hermano. Yo lo que menos quiero es estar molesto con alguien, tener problemas. Yo le huyo a los problemas. Si usted está molesto conmigo, yo no. Yo no. Y le digo, ¿por qué? Porque si yo estoy molesto, hermano, el más perjudicado soy yo. No, si usted quiere estar molesto conmigo, no hay problema, yo igual lo voy a saludar. No hay problema. Y si lo podemos bendecir con una gaseosa que me las cobran a 35 centavos, yo ya los doy. Sí, no hay ningún problema. Pero la enseñanza aquí es: disfrute su vejez. Dice que él murió en buena vejez, o sea, disfrutó sus últimos años, al punto que yo me imagino a Abraham con Jacob aquí, porque los abuelitos así andan, aquí al nieto, o ahí no lo andan paseando los tíos en el carro, así lo andan. Disfrute, hermano. Entonces dice aquí la palabra del Señor: y lo sepultaron Isaac e Ismael. Eso es increíble, hermano, porque usted va a ver, hermano, fíjense que cómo Moisés viene escribiendo, porque aquí lo que estamos viendo es una reconciliación. Acuérdense que a Ismael le dijo el Señor a Abraham que se fuera, pero aquí estamos viendo que ya están juntos. Acuérdense que cuando sucedió eso, Isaac apenas tenía 3 años, 4 años máximo. En cambio, Ismael ya tenía 13 años. Entonces, lo que estamos viendo es de que ellos se reconciliaron. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Si usted tiene alguna diferencia con alguien, reconcíliese con él o con ella. Porque no es posible que nosotros estemos en una misma iglesia y que no nos hablemos. No puede. Yo le digo, yo me fijo y todo eso. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Les digo esto porque nosotros enfatizamos eso. ¿Qué es lo que enfatizamos? En el amor y el perdón y en la unidad.
Porque cuando no hay unidad, hay división. O sea, si yo estoy molesto con mi hermano Elías, que es un ejemplo, y yo me he sentado ahí cerquita del hermano Elías, pero como estoy enojado, me voy para aquí donde la hermana de Sirene, lo más lejos. Entonces, ¿qué hay ahí? Una división. Pero aquí no puede. Y esto, ojo hermano, ellos no tenían el Espíritu Santo. ¿Y cómo es posible que se reconciliaron? ¿Por qué se pudieran haber? ¿Cómo sucedió eso? ¿Sabe cómo sucedió eso? Porque ellos tienen una conciencia. Usted tiene una conciencia. Aunque usted no tenga el Espíritu Santo, usted tiene una conciencia. Y su conciencia le dice, no estés peleado con la hermana Lupe, es un ejemplo. No estés peleado con la hermana Lupe, no estés peleado con la hermana Claudia, no estés peleado con el hermano Efraín. Si usted no tiene el Espíritu, la conciencia le dice a usted eso. Entonces aquí podemos ver una muestra. Aparte de eso, que Moisés ya conoce la historia y lo que él está haciendo es adelantarse lo que va a suceder con Jacobo y Esaú, porque Esaú lo quiere matar. Esaú quiere matar a Jacob. No, ¿dónde está? Y baja, como él es del campo, va a sacar el machete y hoy lo voy a aplanasear todo. Y le voy a dejar el machete en la cabeza. Entonces, aquí ya está amarrando dos historias. Que así como Isaac y Ismael se volvieron a reconciliar, al pasar los años, ya cuando Jacob venía bien leñaseado, pero venía con 4 mujeres, le sale el encuentro de Esaú. Y él viene preparado, manda a un poco para allá, porque él tiene ya viene un pueblo con él. Váyanse unos para allá, otros para acá, porque si me viene aquí a encontrar a Esaú, cuando esté atacando esto, nos vamos a ir los otros por aquí. Pero no. Ya el Señor había sanado el corazón de Esaú y no tenía el Espíritu Santo. Y oiga lo que dice el capítulo 9 de Romanos. Y dice que el Señor amó a Jacob y aborreció a Esaú. Aunque Esaú era una persona terrible, hermano. Hermano, él había decidido reconciliarse con su hermano. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos hacer eso si supuestamente tenemos el Espíritu de Dios? Es tremendo, hermano. Y dice aquí la palabra del Señor. Seguimos leyendo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Ahí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham. Oiga, y sucedió después de la muerte de Abraham. Isaac ya le habían dado su herencia. ¿Cuál era su herencia? Todo lo de Abraham. Pero esa es una cosa. Y yo les dije al principio, una cosa es que a usted lo hereden sus papás y gloria a Dios si lo heredan. Porque al goto no vamos a heredar nada. ¿Sí? Yo por lo menos a mis hijos, a qué bien los molesto, yo le digo, vaya hijo, cuando yo me muera, de herencia son tus Biblias, mis Biblias. Eso les voy a heredar. Y a la PAME no sé, porque no tengo. Pero si usted tiene para heredar a sus hijos, herédelos. Pero esa es una cosa. Como aquí ya fue el fin de Abraham, ahora viene el inicio de Isaac. Y dice la palabra del Señor, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac. Eso es lo hermoso, mire hermano, que Dios lo bendiga a usted. Porque cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros tenemos promesas y bendiciones, ¿verdad? Pero eso si usted cree. Pero sus hijos, si no han creído sus hijos, ellos aún no han obtenido su bendición. Y las bendiciones no se heredan de papá para el hijo. Estoy hablando de bendiciones espirituales. Estoy hablando de dones. No porque el papá tenga el don de sanidad, el papá le va a decir, pues
yo me voy a morir, a que te quede el don de sanidad. No es así, no es así. O porque el papá fue apóstol, le va a decir al hijo, vos vas a ser apóstol, ahí te voy a heredar eso. No, los dones los da el Espíritu y los ministerios los da el Señor, a quien Él quiere. No se pueden heredar de los padres, no se pueden. Pero para heredar algo del Señor, tiene primero que tener un encuentro personal con el Señor. Aquí ya estamos viendo, sale Abraham y entra Isaac. Pero ¿cómo entra Isaac? Con el respaldo y la bendición de Dios. Amén, hermano. Usted no puede tener el respaldo de nadie, ni de su familia. Pero si tiene el respaldo de Dios, ya lo tiene todo. Ya lo tiene todo. Y dice el versículo 12, estos son los descendientes de Ismael. Ya los leímos, no lo vamos a volver a leer. Ya lo leímos. Lo interesante es esto, mire, hermano. Y dice el 17, y estos fueron los años de la vida de Ismael. 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, murió y fue unido a su pueblo. Fíjese que hay una gran diferencia, hermano. Aquí está diciendo cómo murió Ismael, pero ya estudiamos cómo murió Isaac. O sea que Ismael murió como cualquier otra persona y se fue a establecer casi en Egipto. O sea, en vez de buscar él más al Señor, se fue alejando y se fue a establecer a Egipto. Ya va a ver lo que dice la NBI, porque el 18 de la Reina Valera vuelve a repetir que él murió, pero la NBI no dice eso. Acuérdese que de Ismael vienen los árabes. Los árabes son guerreros. Con ellos, hermano, bueno, aquí tenemos la muestra. ¿Usted quiere tener un problema con los árabes? Ya. No. Es que ellos no se van a quedar, hermano, así. No se van a quedar. Y ya va a ver que ahí arrancando la descendencia, ellos se comenzaron a meter en problemas. Ya va a ver, y dice ahí, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu y murió y fue unido a su pueblo. Allá dijeron de Abraham, no hombre, y Abraham tuvo una vejez excelente. Comiendo pupusas se murió el Señor allá, tomando arroz en leche, comiendo papas con huevo. Qué mejor vida que eso, hermano. Qué mejor vida que eso. Comiendo torrejas con chilatos. Yo no paso en los lugares donde venden eso porque yo no me como dos torrejas, yo me como hasta 5 torrejas. Entonces no paso por ahí. Pero ese es disfrutar, hermano. Disfrute. Entonces dice aquí la palabra de Dios, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. No el pueblo de Abraham, el pueblo de Abraham va a ir creciendo, pero ahí no fue enterrado. Y en la NBI, ahí, por favorcito, el último versículo, porque ahí hay una enseñanza, ya más o menos la adelanté. En la NBI 25:18. Ismael vivió, ese es rápidamente el 18. Ismael vivió 137 años, el 17 y de ahí el 18, por favor. Ahí van a disculpar. 17 primero y después el 18. Ismael vivió 137 años, punto. Al morir fue a reunirse con sus antepasados. Ahora sí el 18. Sus descendientes, los descendientes de Ismael, se quedaron a vivir en la región que está entre Javila y Sur, oiga, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Siria. Ahí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos.
O sea que ellos llegaron, ellos tenían esa ruta comercial, pero el que le salía bravo, ellos le salían bravos. Pero usted va a ver a Isaac. Eso, hermano, vaya, esa era la actitud carnal de Ismael. Pero ¿cuál era la actitud de Isaac? Que no tenía el Espíritu Santo. Este llegó allá y ahí dice, ¿ve? Dice, ahí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos. ¿Qué? Pues aquí, ¿qué? Pues, ¿cuál es el problema aquí? Pero Isaac no. Ahí lo vamos a ir viendo. A Isaac, si le hacían algo, ¿qué hacía Isaac? ¿Qué hacía? Se apartaba. Y hermano, y le quitaban, él abrió un pozo, ahí lo vamos a ver más adelante, él abrió un pozo. Tener un pozo de agua, hermanos, en esa época era mejor que tener petróleo. Entonces él abría, y de ahí llegaba y se la quitaban. No andaba peleando. Isaac era del Tábara Matepec, definitivamente. Era del Tábara Matepec, porque él no se metía en problemas. Le quitaban un pozo y se iba. Abría otro, se iba. Entonces podemos ver, así hacemos ya un resumen de aquí, hermano, que todavía me faltó, que Abraham le sirvió al Señor 100 años. 100 años. Y hago énfasis en 100 años, porque usted apenas tiene 5 años de servir al Señor y ya está cansado. Ya usted anda arrastrando las chanclas. ¿Y para dónde vas? A servirle al Señor. No, 100 años, 100 años. Eso es perseverancia. Y la perseverancia es bendecida por el Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todas las enseñanzas, Señor, que pudimos extraer de esos 18 versículos. Para los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, también para usted la enseñanza. Hay muchas enseñanzas, pero para usted la enseñanza es creer en el Hijo de Dios. Así como Abraham le creyó a Dios, y de ahí Isaac continuó creyéndole a Dios, y de ahí Jacob, y de ahí todos sus hijos. De la misma manera tiene que usted creer en Jesús, el Hijo de Dios, el que se encarnó y se hizo el Dios hombre. Si usted cree que Dios se encarnó en Jesús, usted tiene vida eterna. Así que lo invitamos en esta mañana para que usted lo pueda recibir como su Señor y Salvador. Y la palabra del Señor dice que al recibirlo, a creer en Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que nosotros los invitamos en esta mañana para que usted pueda creer en Jesús y así recibir el perdón de pecado, la vida eterna, y un día Él ha prometido que estaremos con Él para siempre. Así como le cumplió a Abraham, de la misma manera Él cumplirá a todos los que creemos en Él. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.